Bien, buenas noches a todos. Soy la doctora en ciencia Alicia Barrera, soy la directora de Prometeo y con gusto estamos presentando al doctor Mateo Javier Castillo. Bienvenido doctor y todos los que se encuentran en la sala en la noche de hoy. Y vamos entonces a iniciar el tema de lesiones vasculares cutáneas, dermatitis perioral y periorbital. Adelante doctor. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que son las lesiones vasculares cutáneas más comunes y la dermatitis periorificial y la dermatitis seborreica. Permítame solo hacerle. ¿Vemos todos ahí la pantalla? Sí, doctor. Correcto. Listo. Sí, doctor, sí la vemos. Perfecto. Igual, cualquier tipo de duda, cualquier pregunta que ustedes tengan en cualquier momento, por favor, háganmelo saber. Bueno, vamos a comenzar con las lesiones vasculares. Perdón un segundo, no sé cómo. Doctor, recuerde que debe tener abierta la presentación, ¿ya? Sí, me parece que ahorita Sí, ya se puede visualizar. sí se visualiza. Lo que necesito saber es si pasan las diapositivas unas a otras. Por favor, haga la prueba. Pasa a la segunda. Sí, 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 al momento sí. correcto. Bien, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, comenzando con las lesiones vasculares más comunes, vamos a ver que las alteraciones, estas en sí, son alteraciones visibles de los vasos sanguíneos, tanto dérmicos como subdérmicos. Las lesiones más comunes que se pueden visualizar en la piel son las telangiectasias, las arañas vasculares y los angiomas denominados cherry angiomas o nevorubis. Hay que diferenciar en sí las alteraciones de los vasos sanguíneos que vamos a hablar actualmente de las vasculitis como tal. Las vasculitis en sí son un patrón específico de inflamación de la pared del vaso sanguíneo. Estas pueden ocurrir únicamente limitadas a la piel o de manera secundaria a una enfermedad sistémica, ¿sí? Como tal, las vasculitis sabemos que se dividen en vasculitis de pequeños, medianos y grandes vasos, siendo las vasculitis de pequeño y mediano vaso las que más se van a representar en la piel. Las vasculitis, dentro de las causas más comunes, están las infecciones por medicamentos de causas autoinmunes y también pueden haber vasculitis idiopáticas, que representan hasta un 50% de casos. Perdón, doctor, disculpe la ¿Sí? interrupción. ¿Puede abrir un poquito más las diapositivas? Ah, sí, Ahí, sí, porque yo estoy por el computador y realmente se ve bien pequeño. Y ok, no sé si pudiera abrirle un poquito acá en la esquinita. Ah, sí, correcto. Muy bien, ok. gracias. Bueno, continuando con las lesiones más comunes, vamos a hablar primero de las telangiectasias. Las telangiectasias tenemos que definirlas como tal. Estas van a ser dilataciones vasculares. A nivel de la piel van a afectar lo que son los capilares, las vénulas y las arteriolas. ¿Cómo se definen en sí las telangiectasias? Es esto, y cómo se clasifica en general. Vamos a ver 4 tipos de telangiectasias. Las telangiectasias papulares, las telangiectasias lineales, telangiectasias arborizantes y las telangiectasias denominadas en estrella o de araña, ¿sí? Las telangiectasias simples o lineales son las que vamos a observar principalmente a nivel del rostro. Si ustedes observan la imagen de la izquierda,
vemos estas telangiectasias lineales, que en sí van a asociarse con varias enfermedades de la piel que afecta el rostro, como va a ser la rosácea, también están asociadas al fotodaño y con el uso de corticoides por tiempos prolongados. En la imagen de al lado observamos una telangiectasia arborizante. Estas telangiectasias arborizantes son pequeñas, suelen medir menos de 1 milímetro, y cada una de estas va a estar compuesta por un vaso sanguíneo que le va a aportar su riego. Esto es importante porque cuando se trata algún tipo de telangiectasia arborizante, cada uno de los vasos que componen en sí las telangiectasias, como vemos de aquí, debe ser tratado para que puedan eliminarse. Además de esto, tenemos las telangiectasias puntiformes o papulares, que suelen asociarse con enfermedades del tejido conectivo. Ahora, otro tipo de telangiectasia son las denominadas arañas vasculares. ¿Cuál es la diferencia en sí con una telangiectasia arborizante? Es que estas tienen una arteriola central, que no siempre es distinguible, y se va a acompañar por la presencia de estas telangiectasias radiales. Las áreas fotoexpuestas suelen ser el sitio principal donde vamos a observar estas arañas vasculares. En la imagen de abajo pueden observar lo que denominamos un nevo arácnido o un angioma araña, que se diferencia en sí de una telangiectasia, porque si ustedes se fijan en la imagen, tiene una arteriola central dilatada de la que se proyectan finos capilares superficiales, como podemos observar en la imagen. Cuando existen muchas lesiones de nevos arácnidos, se debe sospechar principalmente de patopatías. Además, pueden incrementar las arañas vasculares en el embarazo. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan sobre las telangiectasias? Algo que no haya quedado claro, tal vez. No, doctor, todo claro. Bueno. Ok. Continuando con otras lesiones vasculares comunes, tenemos los angiomas, denominado nevo rubí o angiomas seniles, que van a ser proliferaciones vasculares benignas, que son las más comunes en la piel. Estos angiomas seniles, estos angiomas rubís, suelen aparecer principalmente en lo que es el rostro, el cuero cabelludo y a nivel del tórax superior. Son bastante comunes, como podemos ver en pacientes, en personas mayores de 70 años, van a presentarse hasta en un 75% de casos en al menos una lesión. Estas van a diferenciarse porque son pápulas, como podemos observar en la imagen, pápulas rojas brillantes que tienen esta manera característica de domos. Tienen esta forma de domos que es bastante común y nos permite diferenciarlas, ¿sí? El tratamiento en sí se lo puede realizar con electrobisturí, especialmente en lesiones pequeñas, y cuando estas lesiones ya son un poco más grandes, se prefiere primero hacer una excisión quirúrgica y seguido de esto el trabajo con el electrobisturí. Bueno, además de eso, el tratamiento de los angiomas o nevorubís puede hacerse con láser CO2 y también con láser diodo. Continuando, viendo algunos diagnósticos diferenciales importantes en las lesiones vasculares, tenemos las denominadas petequias o púrpuras. La diferencia en sí, estas son máculas que no tienen más de 2 milímetros las petequias y púrpuras cuando tienen más de 2 milímetros. Estas lesiones pueden ocurrir por causas múltiples, como puede ser trombocitopenias, el uso de algunos antiagregantes, vasculitis de pequeños y medianos vasos, además de algunas enfermedades autoinmunes. Cuando tenemos lesiones purpúricas palpables, es importante tomar en cuenta esto, porque se asocian con vasculitis cutáneas. Continuando con las lesiones, observamos aquí en la imagen un granuloma piógeno, que es en sí una pápula rojo brillante que tiende al sangrado. El granuloma piógeno es un tumor vascular que puede aparecer tanto a nivel de la piel como de las mucosas.
El granuloma piógeno se lo puede tratar de varias formas. Es bastante común que aparezca previo algún tipo de traumatismo y las recidivas son elevadas. Se puede trabajar, se puede hacer tratamientos para granuloma piógeno con electrodisecación o terapias tópicas. Se ha utilizado el uso de betametasona y también en niños el timolol en gel da buenos resultados sin el daño y sin afectar en sí a los niños. Otra lesión importante a diferenciar son los hemangiomas infantiles, hemangiomas capilares planos, ya que tienden a tener un rápido crecimiento, especialmente en lactantes. Y también los eritemas, este más bien como un hemangioma infantil que vemos aquí en la imagen, y en sí el eritema, que puede aparecer asociado a algún tipo de inflamación que puede llegar a confundirnos con estas lesiones. Bueno, existen algunas herramientas diagnósticas para evaluar en sí patologías vasculares. Una herramienta bastante útil, no sé si ustedes conozcan, es la diascopía, que es lo que observamos en esta imagen. En sí, esta nos permite distinguir lesiones vasculares de lesiones hemorrágicas. La diascopía funciona ya que cuando existe, en este caso, como vemos aquí, una lesión vascular, se refiere a un trastorno inflamatorio. Por lo tanto, existe vasodilatación sanguínea. Al momento en el que se aplasta con una placa la lesión, los vasos sanguíneos se cierran y por lo tanto se blanquea. Cuando vemos este efecto, definimos que es una diascopía positiva, cuando vemos el blanqueamiento. En cambio, en esta imagen de aquí, ustedes pueden observar que con el uso del portaobjetos, del momento en el que aplastamos las lesiones, estas no desaparecen. ¿Qué quiere decir eso? Que los eritrocitos han extravasado desde los vasos sanguíneos y se han localizado en la epidermis. Y eso es lo que nos permite decir que es una diascopía negativa. Continuando con las herramientas diagnósticas, una herramienta bastante útil es la dermatoscopía. Como podemos observar en esta imagen, en sí la dermatoscopía nos sirve para evaluar patrones vasculares de las lesiones. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, un carcinoma vasocelular va a tener un patrón de vasos sanguíneos característicos que permitan diferenciar y llegar a un diagnóstico de un carcinoma vasocelular. Aunque también la dermatoscopía puede usarse específicamente para lesiones vasculares, como podemos observar aquí. En el caso de un angioma rubí, se van a observar vasos que aparentan lagunas rojas, como pueden observar en el esquema, y esto nos acerca más a los diagnósticos. De igual manera, el granuloma piógeno, cómo se observan estos vasos, van a ser variables, pueden ser puntiformes, pueden ser en horquilla, lineales, irregulares y polimorfos. Y así nos pueden ir ayudando en las distintas afecciones de los tumores de origen vascular como tal. La ecografía Doppler es otra herramienta. Esta es útil en lesiones profundas y las biopsias en casos atípicos, en sospecha de vasculitis o algún otro tipo de patología autoinmune en la que ya se requiera de una biopsia. Bueno, un algoritmo práctico para el abordaje de estas lesiones vasculares, como tal, en primer lugar, tenemos que evaluar la morfología de las lesiones. Tenemos que realizar una diascopía para diferenciar si estas son inflamatorias o netamente eritrocíticas o de cualquier otro lugar. La dermatoscopía, como vimos, que nos puede diferenciar las lesiones son netamente vasculares o son vasos sanguíneos de otro tipo de lesiones. La edad y evolución para considerar la epidemiología de cada uno de estos cuadros y los factores de riesgo de cada paciente. El tratamiento y pronóstico tanto de telangiectasias y arañas vasculares, recordando siempre que son totalmente benignas. Si ya nos observamos eso, basamos en que es un tratamiento estético como tal. Y aquí vamos a hablar de un tema importante que es el láser y la escleroterapia. En los angiomas de igual manera no requieren tratamiento, vimos que se pueden tratar con electrobisturí.
Y es importante diferenciar en sí estas lesiones, que puedan ser hemorrágicas o neoplásicas en algunos casos. Bueno, como conclusión de las lesiones vasculares, es importante reconocer a las telangiectasias, arañas vasculares, los angiomas, primero porque son bastante comunes y porque con esto podemos realizar un manejo adecuado, evitando intervenciones innecesarias. La diascopía y la dermatoscopía son claves para un diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a hablar sobre el láser y la escleroterapia. Sobre este tema que vimos de las lesiones vasculares, tal vez quedó alguna duda o tienen algún tipo de pregunta. Bueno, vamos a comenzar un poco con lo que es el tratamiento de escleroterapia y láser. Aquí en el Ecuador yo no he visto que muchos dermatólogos realicen escleroterapia, sino más bien terapia láser. Como tal, hay que iniciar haciendo una evaluación clínica integral. Como vimos, hay que llegar a un diagnóstico correcto, saber qué tipo de lesión es de la que estamos tratando, de qué lesión vamos a hacer en el tratamiento. La historia clínica, evaluar si existen alteraciones hepáticas, coagulopatías, cardiopatías, embarazo, inmunosupresión. Y en el examen físico, tomando en cuenta la localización, la extensión, el fototipo y si existe algún tipo de infección cutánea. En segundo lugar, vamos a hablar ya específicamente de lo que es la escleroterapia. Como tal, la escleroterapia consiste en inyectar dentro de los vasos sanguíneos un agente químico esclerosante. ¿Qué quiere decir que un agente químico es esclerosante? Es que tiene el objetivo de dañar los endotelios e inducir una trombosis controlada. De esta trombosis se produzca una fibrosis y la desaparición clínica de la lesión. La escleroterapia tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas de la escleroterapia está la trombosis venosa activa. Es un riesgo bastante elevado, entonces siempre hay que tomar eso en cuenta. Si el paciente tiene riesgo de hacer trombosis venosa activa, como por ejemplo tiene una inmovilización prolongada o algún otro factor intrínseco, como puede ser alteraciones de la coagulación o que ya ha tenido una trombosis venosa previamente, se debe en verdad considerar si vale la pena realizar este tratamiento. Contraindicaciones relativas, el embarazo, la lactancia, los trastornos graves de la coagulación, como vimos, la alergia a los esclerosantes. La infección cutánea local es bastante importante a tomar en cuenta porque podemos favorecer la diseminación de la infección si es que trabajamos cerca del lugar donde está la infección. Dentro de las contraindicaciones del láser, en cambio, los fototipos. Fototipos altos, fototipo 6, fototipo 5, se debe en verdad comentar con el paciente para evitar o saber que existe un riesgo de discromías, riesgo de manchas postinflamatorias, riesgo de que presente manchitas que en verdad puedan quedarse para siempre en fototipos muy altos. Pacientes que han tenido un bronceado reciente, que utilicen algún tipo de autobronceante, el uso de isotretinoína en los últimos 3 a 6 meses, si existe alguna infección cutánea, si existe herpes simple, hay más riesgo de que haya complicaciones con el láser. Hay que preparar al paciente antes de realizar estos procedimientos. Se requiere de un consentimiento informado, expectativas realistas. El paciente tiene que saber que la lesión no va a desaparecer del todo y en fototipos altos considerar siempre el riesgo de manchas postinflamatorias. Tener fotografías clínicas previas, suspender cualquier anticoagulante, antiagregante, esa parte yo considero siempre realizarla más bien con el especialista si es que vale la pena realizar el procedimiento, que venga con la opinión de quien maneje sus anticoagulantes y sus antiagregantes. Evitar siempre la exposición solar para la terapia láser es muy importante, tanto antes como después. Recalcar la importancia del uso de protector solar cada 3 horas, si es que el paciente va a exponerse en demasía al sol. Suspender los retinoides y exfoliantes también es importante, 1 hasta 2 semanas antes.
La selección del método y los parámetros. Para la escleroterapia se debe buscar el esclerosante adecuado y la concentración según el calibre y la localización donde se va a tratar. Los láseres más utilizados son el láser N de Jack, el láser KTP, donde siempre se debe evaluar la longitud de onda, la fluencia y el tiempo de pulso según la patología que se va a tratar, según la lesión vascular que se quiere eliminar. Y se debe adaptar asimismo parámetros de profundidad, diámetro y el color del vaso y el fototipo. Entonces, entre algunos puntos claves, especialmente en lo que es la escleroterapia, vemos que esta tiene algunas contraindicaciones importantes, ¿sí? Que son absolutas, entonces no podemos dejar pasar una trombosis venosa profunda, infecciones activas, alergias y el embarazo son contraindicaciones absolutas de este procedimiento. Se debe suspender los anticoagulantes y se debe realizar una compresión post-tratamiento. Entre 1 a 3 sesiones ya se suele ver mejorías con la escleroterapia. En el láser vascular, contraindicaciones, pacientes que se hayan bronceado o que utilicen un autobronceador, el uso de isotretinoína en los últimos 3 meses y que exista algún tipo de infección activa. Se debe suspender cualquier fotosensibilizante. Como vimos, los láseres siempre tomar en cuenta el fototipo, fototipos muy altos. Es preferible no realizar estos tratamientos y las sesiones van a ser variables según el tamaño de la lesión, la localización. En una comparación visual para que ustedes se puedan llevar entre escleroterapia y láser, vemos que ambas tienen sus contraindicaciones que ya hemos venido hablando. Los factores sistémicos siempre son relevantes para escleroterapia como para láser. Los fototipos en la escleroterapia no son relevantes, pero sí en el láser. Como podemos ver aquí, llegan a ser claves en la selección de los parámetros. A nivel de post-tratamiento, en la escleroterapia siempre compresión elástica y en el láser siempre fotoprotección estricta. Es lo más importante de cualquier terapia láser que realicemos. Y las sesiones van a ir variando. Eso es algo que igual tenemos que explicar a los pacientes antes de realizar los tratamientos. Bueno, eso fue un poco la parte de escleroterapia y láser. Vamos ahora sí a hablar un poco sobre el tema de las dermatitis, unas dermatitis que estaban pendientes. Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta o algo que deseen acotar? Bueno, como tal, hablando de la dermatitis, vamos a hablar de una dermatitis que es la dermatitis periorificial. En sí, esta periorificial es de la que se va a dividir la dermatitis perioral, cuando es alrededor de la boca, o la dermatitis periorbitaria, si es que ocurre alrededor de los ojos. Y también puede haber una dermatitis perinasal y también a nivel óptico se puede llegar a observar. ¿Cómo vamos a enfocarnos un poco ahorita en la dermatitis perioral, que es la que tenemos aquí? Esta dermatitis perioral es una erupción benigna caracterizada por pápulas y pústulas que suelen aparecer alrededor de la boca. Clínicamente, como podemos observar en estas imágenes, vemos un conglomerado de pápulas eritematosas que tienden a confluir, además de la presencia de un eritema de fondo a nivel alrededor de cualquier tipo de orificio, en este caso de la boca, o también a nivel perinasal. Existe una variante, que es la variante granulomatosa, que es la que observamos en la imagen de la derecha. Aquí más bien vamos a ver unas pápulas marrón amarillentas que están asociadas con el uso de corticoides. La clave en la dermatitis perioral es tomar en cuenta que esta es una etiología multifactorial y no se comprende del todo. Lo que más se ha llegado a observar es el uso de corticoides tópicos. Con el uso de corticoides se ha visto que es el principal factor de riesgo para desarrollar una dermatitis periorificial. Por lo tanto, si un paciente está utilizando un corticoide inhalado, por ejemplo, también existe el riesgo de que realice una dermatitis periorificial, ¿sí? Es importante
tomar en cuenta el uso de los corticoides, ¿sí? Como principal factor de riesgo. Ahora, existen más factores de riesgo asociados a las dermatitis periorificiales. Entre estas tenemos la exposición a cosméticos. Entonces, si un paciente está aplicándose de manera constante un cosmético, puede ir por ahí, ¿sí? Otra causa pueden ser los fluorados, es decir, pastas de dientes que utilicen flúor. Se le puede recomendar al paciente la sustitución de esta pasta, además de algunos irritantes y también de fotoprotectores que pueda estar utilizando. Se ha visto en la etiología que hay una alteración del microbioma, un aumento de cándida, de modex y fusobacterium, que no ha sido del todo similar en los pacientes. Una hiperactividad cutánea y una disrupción de la barrera epidérmica se ha asociado también con un aumento de riesgo de una dermatitis periorificial. Y las influencias hormonales, especialmente en mujeres jóvenes, suelen ser bastante comunes. Entonces, cuando hablamos de la dermatitis perioral, el diagnóstico diferencial, en primer lugar, una rosácea papulopustulosa. Algo que siempre hay que tomar en cuenta para diferenciarla es que la rosácea es una enfermedad centrofacial, tiende a afectar la zona céntrica de la cara, mientras que esta se dirige exclusivamente a las regiones periorificiales. Hay que diferenciarla de la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica facial, ya vamos a ver en la siguiente parte, tiende a afectar los pliegues nasogenianos. El acné, no sabemos, tiende a hacer estas lesiones papulopustulosas muy similares a una dermatitis periorificial, por lo que siempre hay que tomar en cuenta la localización de las lesiones. Si hablamos de una localización del acné mucho más difuso a nivel del rostro versus una periorificial que tiene este patrón de afectación a nivel de orificios cutáneos. La dermatitis de contacto y el lupus. El lupus tiende a respetar el pliegue nasogeniano como un punto de diferenciación en el diagnóstico. Entonces, la clave es realizar la suspensión y medidas generales. Suspender cualquier desencadenante. Si estamos sospechando de una dermatitis periorificial, suspender los desencadenantes que estemos pensando, está utilizando una nueva crema, una nueva pasta, sin importar cuál sea, un nuevo protector solar, tomarlo en cuenta como un posible desencadenante, si es que no está relacionado directamente con los corticoides tópicos. Entonces, como les decía, hay que retirar corticoides tópicos, cosméticos, fluorados, o sea, pastas de dientes, y advertir que hay un efecto rebote. Esto se ve principalmente con los corticoides. Mientras está abandonando el tratamiento, suele haber recidivas y rebrotes que son más intensos. En las medidas generales, utilizar un jabón más bien con un pH neutro, emolientes que no sean irritantes, es decir, evitar la urea. Cuando hay lesiones irritativas, la urea tiende a empeorar más. Por lo tanto, no buscar otro tipo de hidratantes, otro tipo de emolientes. Evitar cualquier tipo de manipulación y cosméticos de cualquier tipo para mejorar, ¿sí? Además de eso, el tratamiento médico como tal, se ha utilizado varios tópicos y sistémicos. Dentro del tratamiento tópico, se ha utilizado metronidazol 2 veces al día, con mejoría, eritromicina o clindamicina tópica, pimecrolimus o tacrolimus tópico, es decir, utilizar otro tipo de inmunosupresor, a diferencia de los corticoides, para que el efecto sea más controlado, especialmente en casos en los que se asocia con corticoides, que no haya estos rebrotes intensos. Por lo tanto, considerar ahorradores de corticoides, como puede ser el tacrolimus tópico. A nivel sistémico, las tetraciclinas son el tratamiento gold estándar y las que coinciden una respuesta mucho más rápida. Y los macrólidos que se utilizan en niños, principalmente, por la intolerancia a las tetraciclinas. Evitar los corticoides es muy importante porque estos terminan empeorando la patología. Es importante hacer un seguimiento y recalcar al paciente que la mejoría es lenta. Vamos a observar respuesta a 2 semanas, 4 semanas. Que no espera una respuesta rápida, es importante. Educar sobre la cronicidad y la prevención de recaídas. Reforzar medidas generales y siempre evaluar factores desencadenantes cuando hay recurrencias.
Aquí tenemos esta tabla, que es bastante interesante porque nos ayuda a diferenciar entre una dermatitis perioral, una acné vulgar, rosácea y dermatitis seborreica. La edad típica de aparición de una dermatitis perioral van a ser mujeres jóvenes, niños, en sí, de todas las periorificiales. El acné vulgar, como sabemos, adolescentes, adultos jóvenes, la rosácea entre los 30 y 50 años, y la dermatitis seborreica, si hablamos de la del lactante o ya la del adulto. Las lesiones, muy parecidas, en todas vamos a ver pápulas, pústulas, tanto en la dermatitis, en el acné, como en la rosácea. Y la dermatitis seborreica, que también, que no tiende a ser pápulas en sí, sino más bien un eritema y esta descamación amarillenta. La localización es bastante importante para diferenciarlas y los factores desencadenantes que son esenciales en la historia clínica para llegar al diagnóstico de este cuadro. Bueno, les traje esta revisión, es una revisión sistemática de la Academia Americana, de la Academia Europea, perdón, de Dermatología, la cual nos habla un poco sobre los principales tratamientos para dermatitis periorificial, en este caso perioral, tanto en niños como en adultos. ¿Qué es lo que buscaban? En sí, es la eficacia y seguridad de los tratamientos en las dermatitis periorificiales. La revisión sistemática incluyó 11 estudios con un total de 733 participantes. ¿Qué fue lo que lo que observó este estudio? Fue que las tetraciclinas por vía oral, doxiciclina, minoxiclina, son la que más evidencia científica tienen y la que consiguen una mejoría desde el día 20. ¿Sí? Otra opción es el pimecrolimus, o el tacrolimus en este caso, que demostró una mejoría desde las 4 semanas. El ácido acelaico no demostró en sí una mejoría después de 6 semanas del cuadro y no previno rebrotes. Hay poca evidencia con el peróxido de benzoilo, puede ser un poco más irritante también. Y lo que terminó concluyendo el estudio es que no hay medidas de resultados estandarizadas en los estudios que utilizaron, por lo que se requiere todavía realizar más estudios. Pero tenemos una aproximación importante, que es el uso de tetraciclinas, que es el uso de ahorradores de corticoides y de algunas otras terapias, como pueden ser el metronidazol en crema, para conseguir una mejoría. Recalcando siempre que es una patología crónica, perdón, es una patología que tiende a la recidiva y que hay que evaluar siempre cuáles son las causas desencadenantes de esta dermatitis. Como vemos, la dermatitis periorbital, esta puede estar dentro de las dermatitis periorificiales o ser parte de varios cuadros que generan este tipo de afectación. Entonces, primero, dentro de la fisiopatología, aquí la piel del párpado hay que saber que esta es una piel muy fina y bastante susceptible a la irritación. Como vimos, esta es de etiología multifactorial. Pueden haber varias causas para considerar una dermatitis periorbital o una dermatitis del párpado como tal. Tenemos aquí la dermatitis de contacto. Tanto alérgica como irritativa es la causa más frecuente de dermatitis a nivel de los párpados. Aquí hay que tomar en cuenta tanto el uso de productos cosméticos de las uñas, porque es muy común que se utilicen lacas o productos derivados de los metales, que en el momento en el que se aplican en las uñas, al ponerse en contacto con la piel del párpado, generen estas dermatitis de contacto. Además, las dermatitis de contacto de los párpados pueden producirse por desencadenantes del aire, entonces de igual manera perfumes o algún tipo de producto que esté en el aire al que estemos en contacto de manera constante pueda ser el desencadenante de esta dermatitis. Entonces lo que es importante es buscar indagar cuál es la causa en sí de esta dermatitis de contacto, ¿sí? Y en casos ya más severos, considerar el uso de pruebas alérgicas, pruebas de parches, para ver a qué exactamente hay alergia y con eso tratar de mejorar. Entre los alérgenos más comunes tenemos cosméticos, algunos medicamentos tópicos, también colirios, fragancias, algunos irritantes como las lágrimas, el sudor,
algunos jabones, pueden ser desencadenantes de este tipo de dermatitis. Van a haber algunas enfermedades asociadas, dermatitis atópicas, dermatitis seborreica, psoriasis, la rosácea ocular, que también puede estar generando estos cuadros, y también factores mecánicos, como puede ser el frotamiento crónico, el ojo seco. Tomar en cuenta aquí algunos fotosensibilizantes, fármacos fotosensibilizantes, filtros solares que también pueden estar produciendo este tipo de dermatitis. Entonces, la clínica como tal va a ser muy variada, va a depender del desencadenante como tal, pero es muy común observar un eritema acompañado de descamación fina, ¿sí? En casos donde la inflamación es mayor, se van a observar vesículas, podemos llegar a observar costras también, prurito intenso, ardor, tirantez, liquenificación en casos crónicos, y es común observar que esta es bilateral cuando se trata más de una dermatitis alérgica. En cuanto a la distribución, afecta más los párpados superiores y suele extenderse hacia la región periorbital. El curso va a depender en sí del desencadenante. Cuando se puede llegar a la causa, puede tratarse, pero si no, puede ser crónica y tender a recidiva, tender a liquenificar, engrosamiento de la piel palpebral. El diagnóstico diferencial aquí es bastante extenso, porque vimos, puede ser una dermatitis de contacto, siendo la causa más común, o una dermatitis atópica localizada en la piel del párpado, puede haber blefaritis de causas infecciosas, la rosácea ocular, psoriasis palpebral, algunos tipos de infecciones como el impétigo, el herpes simple, la dermatomiositis, en la que ya tendríamos algún otro tipo de acompañamiento, especialmente disminución de la fuerza, o algunos otros signos clínicos de dermatomiositis, como pápulas de Gottron, signo de Gottron y así varios otros síntomas. Y también la presencia de celulitis periorbitaria que pueda confundirnos en este cuadro. El manejo, como vimos entonces, es identificar la causa, porque puede ser muy extensa, y se prefiere un tratamiento tópico en este caso. Es importante. La historia clínica nos permite identificar y eliminar el desencadenante. Sin una historia clínica detallada, el paciente va a continuar recidivando, va a volver a tener el cuadro. Hay que evitar el uso de corticoides, por lo que hemos visto va también generando daños en la piel. Entonces, una historia detallada de los cosméticos, los fármacos y los hábitos es esencial para tratar cualquier dermatitis que afecte la piel del párpado. Retirar productos tópicos no esenciales es también algo muy importante, porque mientras esté en el tratamiento y no recibe algún tipo de, mientras, por ejemplo, recibe un tratamiento, pero continúan utilizando algún tipo de producto para las cejas o para la piel en sí del párpado, no mejora y por lo tanto tiende a las recidivas, ¿sí? Las pruebas epicutáneas, como les decía, en casos crónicos ya se puede considerar para ver cuál es en sí la causa. Tratamientos tópicos, se puede utilizar corticoides, ¿sí? Siempre y cuando sean de baja potencia, podemos utilizar desonida, especialmente corticoides de baja potencia, pero que no superen los 5 a 7 días, ¿sí? Porque cuando utilizamos de manera excesiva en una piel muy delgada, la atrofia es bastante importante. Así que se prefiere el uso de inhibidores de calcineurina, como el tacrolimus o el pimecrolimus. ¿Cuándo considerar cada uno? Por ejemplo, en estadios muy agudos se puede considerar un corticoide, ¿sí? En estadios en los que existe demasiada inflamación. Y como mantenimiento se puede utilizar más bien un inhibidor de la calcineurina en casos ya muy agresivos, ¿sí? Pero los corticoides no usarlos más de 7 días y que sean de baja potencia, ¿sí? Eso es algo bastante importante por lo delgado que vimos que es la piel del párpado. Se recomienda utilizar emolientes hipoalergénicos, sin fragancias, cambiar los jabones, considerar también el shampoo, porque puede ser el que esté haciendo que el ojo, que los párpados se afecten, ¿sí? Ya, en cuanto a los tratamientos sistémicos, los antihistamínicos son bastante útiles. Se los puede utilizar inclusive 2 hasta 3 veces al día sin ningún problema. Cada 8 horas puede utilizarse loratadina de manera
clásica, como también los nuevos antihistamínicos que no tienen estos efectos sedantes. Los corticoides sistémicos, pero en casos bastante graves y en ciclos cortos, como nos dice aquí. Antibióticos, pueden utilizarse antibióticos si es que existe algún tipo de sobreinfección. En las medidas generales del manejo, se debe evitar frotar los párpados, utilizar lágrimas artificiales si existe sequedad ocular para quitarle ese prurito tan común y disminuir el rascado. La fotoprotección con gafas, sombreros, si es que existe fotosensibilidad, para de igual manera evitar el rascado y mejorar la irritación de la piel. En cuanto al seguimiento y la prevención, todo está en la educación sobre la cronicidad y la prevención. Reintroducir cosméticos uno a uno y siempre preferir hipoalergénicos. Reevaluar en caso de recaídas para descartar otras dermatosis o infecciones. Bueno, eso un poco con estas dermatitis periorificiales y con la dermatitis en sí, que puede afectar la piel del párpado. Como vimos, hay múltiples causas y una historia clínica vuelve a ser algo muy importante para diferenciar en sí qué causa es la que vamos a tratar. Bueno, vamos a ver un tema más, que es la dermatitis seborreica, ¿sí? Una patología bastante común y que es del manejo diario y que es importante diferenciar algunos datos en esta, ¿sí? Como tal, ¿cómo la definimos a una dermatitis seborreica? Este es un tipo de dermatitis, es un eczema crónico leve, en el cual existen dos variantes, la dermatitis seborreica del lactante, la cual es autolimitada y desaparece a los 3 meses de vida, y la dermatitis seborreica del adulto, que en cambio es crónica. Es importante ver este detalle, la dermatitis seborreica no se cura, solo se controla. Es algo que siempre hay que recalcar a nuestros pacientes. Nunca hay que decir que se va a curar de una dermatitis seborreica porque es un estadio crónico en la piel cabelluda o en la piel del cuerpo, como ya vamos a ver. Aparece principalmente en la dermatitis seborreica del adulto entre la 4ª y la 6ª década de la vida. La dermatitis seborreica se va a caracterizar por esta triada que vemos en esta imagen. En primer lugar, una alteración de la glándula sebácea, acompañado de una alteración en la composición del sebo. Se ha visto, por ejemplo, que en pacientes con dermatitis seborreica, la composición del sebo se altera. Se ve una menor cantidad de ácidos grasos libres, los cuales tienen un efecto antiinflamatorio, y se ha comprobado que hay estos cambios en los lípidos que componen el sebo, lo cual se ha asociado directamente con la dermatitis seborreica. En cuanto a la glándula sebácea, por ejemplo, en el caso de los lactantes, por la influencia hormonal que existe, la glándula sebácea tiende a tener un aumento de tamaño. Y esto se ha relacionado con el hecho de que una vez que disminuye la carga hormonal de la madre en el niño, y con esta disminución de del tamaño de la glándula sebácea, hay una mejoría en la dermatitis seborreica del lactante. En cambio, en adultos no se ha llegado a esta misma conclusión, porque el tamaño de la glándula sebácea no ha determinado ni la afectación de la dermatitis seborreica, ni tampoco que sea más común. Hay quienes tienen glándulas sebáceas hipertróficas y no con esto tengan un mayor riesgo de hacer dermatitis seborreica, ¿sí? Otro componente esencial es uno de nuestros hongos comensales, que es la malacelsia. La malacelsia tiende a ubicarse en zonas grasas, en zonas donde se produce una mayor cantidad de sebo. Pese a esto, se ha visto que hay pacientes quienes tienen una mayor cantidad de malacelsia y otros una menor cantidad, y no por esto tengan mayor riesgo de hacer dermatitis seborreica, ¿sí? Lo que sí se ha demostrado es que cuando se da un tratamiento para malacelsia, la dermatitis seborreica mejora. Sí, es un detalle importante. Bueno, como podemos ver aquí, les puse un poco la distribución de la dermatitis seborreica. Algo que hay que tomar en cuenta que no es exclusivamente del cuero cabelludo, sino de todas las áreas con una gran cantidad de sebo, como pueden ser a nivel del rostro, de las cejas, el área interciliar, el área retroauricular,
también a nivel del pecho, también a nivel genital y en los pliegues interglúteos. Bueno, hablando ya sobre algunas características clínicas de la dermatitis seborreica del adulto, vamos a ver que va a depender del sitio donde la dermatitis seborreica se asiente, pero en su mayor parte, como podemos observar en las imágenes, vamos a ver un cuadro de eritema acompañado de una descamación difusa, fina o untuosa, en este caso del cuero cabelludo, ¿sí? A nivel de la cara, la dermatitis seborreica suele ser simétrica. Y si observamos en la imagen inferior derecha, vemos la presencia de esta descamación más untuosa localizada en el pliegue nasogeniano. Y también, si observamos a nivel de las cejas, podemos ver esta descamación fina que no se la definiría como una placa, sino más bien como un parche, porque no tiende a elevarse de manera importante, pero sí asocia esta leve descamación a nivel de la primera parte de la ceja, ¿sí? Como pueden ver en esta imagen. O también puede haber afectación retroauricular, donde vemos un cuadro característico de eritema, acompañado de una descamación fina, difusa, que puede llegar a producir sobreinfección en algunos casos. Importante recordar que el curso es recidivante y es crónico. Eso es muy importante. Entre algunas causas que se han asociado con la cronicidad de la dermatitis seborreica está el estrés. Pacientes que tienden a tener un estrés constante, hay que recordarles que pueden desarrollar nuevamente su dermatitis seborreica. A su vez, infecciones o el uso de antibióticos, también si es que existe fiebre, puede ser causas para que haya un rebrote de esta dermatitis seborreica. Otra causa importante pueden ser algunas enfermedades como el síndrome de colon irritable, y una muy importante es en el VIH. Pacientes con dermatitis seborreicas que no mejoran, que ustedes ya instauran un tratamiento, pero no ven mejoría de ningún tipo, es importante descartar que no sea un paciente que tenga VIH, porque es en el VIH donde hay una dermatitis seborreica mucho más severa, donde ya se forman placas bastante eritematosas, muy descamativas. Entonces, si ustedes ven un cuadro de dermatitis seborreica muy florido, hay que considerar que puede ser un paciente con VIH o un paciente que no tenga mejoría clínica también, se debe considerar esto. Otra etapa muy común, otra causa muy común es en el Alzheimer. Pacientes adultos mayores que tengan Alzheimer pueden empezar a tener cuadros recidivantes, cuadros de difícil manejo de dermatitis seborreica, y también hay que tomar en cuenta. Ya, la base del tratamiento de la dermatitis seborreica es el uso de azoles tópicos como gold estándar en el tratamiento. En primer lugar tenemos aquí al ketoconazol, uno de los productos más utilizados en el tratamiento de la dermatitis seborreica, tanto en su presentación de shampoo cuando hablamos de una dermatitis seborreica del cuero cabelludo o caspa como se conoce, o también el uso de azoles tópicos en crema para dermatitis seborreica tanto faciales como que puedan aparecer en el tórax o en algún otro lugar donde exista un aumento de sebo. Se ha visto una mejoría en los estudios de hasta un 75 a un 90% de casos con el uso de azoles tópicos. Esto demuestra la importancia de malacelsia en la dermatitis seborreica. Mas como vimos, no está directamente relacionado con la cantidad de malacelsia, pero sí la respuesta clínica que existe con el uso de ketoconazol. Ahora, en las dermatitis seborreicas se tiende a recidivar si no se instaura un régimen de mantenimiento. En este caso, poniendo un ejemplo, en la dermatitis seborreica del cuero cabelludo, en la caspa, se prefiere instaurar un tratamiento con shampoo en una fase activa, en la cual el paciente recibe por 5 a 7 días el uso de un shampoo todos los días, utilizándolo siempre, dejándolo actuar 5 minutos previo la limpieza del cuero cabelludo, y hay que usarlo de 5 a 7 días en una fase activa para ver una mejoría.
Pero tenemos que siempre recordar esto. En la dermatitis seborreica tiende a haber recidivas si no se instaura un régimen de mantenimiento. En el régimen de mantenimiento, en el caso de la caspa que hablábamos, se puede utilizar el shampoo de ketoconazol 1 a 2 veces por semana para prevenir recaídas, especialmente en pacientes que tengan estas dermatitis seborreicas constantes. ¿Sí? Otro medicamento que es bastante útil y de un uso común son los corticoides tópicos. En la dermatitis seborreica del cuero cabelludo, ¿cuándo vamos a recomendar corticoides tópicos? Especialmente en pacientes que tengan un prurito muy intenso. Pacientes con prurito intenso o pacientes que ya al evaluar el cuero cabelludo, nosotros veamos lesiones de rascado o en casos severos de dermatitis seborreica en los que hayan vesículas, lleguen a formarse ampollas inclusive, es recomendable utilizar un corticoide tópico. Siempre y cuando tomemos en cuenta lo que hemos venido diciendo de los corticoides tópicos, que se han instaurado en tiempos cortos, no más de 7 días, y como sabemos que va a recidivar, poder decir al paciente, puede utilizarlo máximo una vez cada 2 a 3 meses, porque de igual manera la piel del cuero cabelludo tiende a atrofiarse y tiende a que las recidivas sean más seguidas. Así que llévense ese detalle de los corticoides, son una muy buena opción terapéutica, pero en tiempos cortos, ¿sí? Se prefiere el uso de, especialmente de emulsiones y de alcoholes para tratar la piel del cuero cabelludo. No se recomienda el uso de cremas por la difícil absorción y la difícil manipulación de la crema en la piel cabelluda, ¿sí? Un dato importante sobre los tratamientos en la dermatitis seborreica del cuero cabelludo es que se suele recomendar realizar un cambio del antifúngico. Por ejemplo, si estamos tratando con ketoconazol durante un año, se puede cambiar por piperonato de zinc. Perdón, tenemos una pregunta, permítame verles. El ácido salicílico para el tratamiento de la dermatitis. Sí, para el tratamiento de dermatitis seborreica sí se puede combinar con ácido salicílico, ya que nos permite arrastrar de manera más eficiente las costeritas que se van formando alrededor de los folículos pilosos. Sí es una muy buena opción, suelen venir ya en los shampoos o preparados con ácido salicílico. Hay que tomar en cuenta pacientes con cuero cabelludo tal vez un poco más adelgazado o pacientes adultos mayores donde hay una disminución en la producción de sebo y el ácido salicílico pueda llegar a irritar más bien el cuero cabelludo y con esto pueda incrementar el fluorito del cuero de la piel cabelluda, ¿sí? Entonces, eso es algo importante con el ácido salicílico. Es una muy buena opción, especialmente en pacientes jóvenes en los que la producción de sebo es mucho mayor y con esto conseguimos una limpieza adecuada de la piel cabelluda. Una opción más que tenemos igual son los inhibidores tópicos de la calcineurina, como vimos, tacrolimus, pimecrolimus, especialmente para dermatitis seborreicas del rostro, ¿sí? Si es que hay dermatitis seborreica de la piel de la ceja, a nivel interciliar, a nivel de pliegue nasogeniano, preferir siempre tacrolimus, pimecrolimus versus el uso de corticoides, porque primero tienden a irritar un poco al inicio y segundo por su efecto atrópico en la piel, por el riesgo que el paciente se ponga sin tomar en cuenta solo por el hecho de que le mejora y esto termine más bien generando complicaciones tardías en la piel. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan o algo que nos quieran contar igual sobre la dermatitis seborreica? Ya, nos preguntan. Buenas noches. ¿El mantenimiento con ketoconazol por cuánto tiempo debe ser? El mantenimiento se lo recomienda todo el tiempo, a menos que veamos que el paciente deja de tener dermatitis seborreica en un punto, lo cual no es común, se le podría suspender. Pero si no, el paciente puede usar de largo 1 a 2 veces por semana el tratamiento con ketoconazol. Eso sí, por un año, porque una vez se cumple el año, se prefiere cambiar de principio activo, por ejemplo, piperonato de zinc o algún otro tipo de antifúngico que queramos usar,
¿sí? Pero por un año vamos a utilizar ketoconazol en terapia de mantenimiento y después del año vamos a cambiar de antifúngico y de igual manera lo va a utilizar durante un año. Porque las recidivas de igual manera van a ser comunes, dependiendo del grado de afectación en la dermatitis. Hay pacientes que tienen brotes de dermatitis una vez al año cuando están un poco tensos o tuvieron algún tipo de infección. O hay casos en los que la dermatitis es bastante seguida y se prefiere dar un mantenimiento constante en nuestros pacientes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez sobre la dermatitis seborreica? Bueno, vamos a continuar con la última parte, que son los casos clínicos, ¿sí? Ya. Vamos a comenzar con este caso clínico que vemos aquí. Eh, Se trata de una paciente femenina de 47 años con una evolución de 3 meses de lesiones en el rostro. Ha utilizado varios tratamientos como corticoides tópicos sin mejoría clínica, razón por la que acude. Bueno, entonces, ¿qué datos importantes podemos obtener de este caso? En primer lugar, se trata de una paciente femenina, 47 años, viene utilizando corticoides tópicos aproximadamente por estos 3 meses, sin una mejoría clínica. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Dónde ustedes pueden ver la patología? Si nos fijamos a nivel periorificial, se observa un leve eritema, como estos pequeños parches eritematosos, levemente descamativos, a nivel de la fosa nasal bilateral, especialmente a nivel de fosa nasal derecha, y un leve eritema a nivel del surco nasogeniano derecho. Bueno, aquí lo más importante, el uso de corticoides tópicos nos puede orientar un poco hacia el cuadro. ¿Qué fue lo que se hizo con la paciente? Se inició un tratamiento con doxiciclina. Como vimos, la doxiciclina es al momento la primera línea de tratamiento en las dermatitis periorificiales. Se utilizó 100 miligramos cada día por 6 semanas. Se cambió al sustituto de jabón, una crema regeneradora a base de calamina, medidas generales y lo más importante es suspender los corticoides tópicos. Perfecto. Aquí tenemos otro caso. Es un paciente masculino de 40 años que presenta 6 meses lesiones en el rostro que se han incrementado en número. Se acompaña de picazón y no tiene un tratamiento previo. ¿Qué tipo de lesiones podemos observar aquí? Especialmente a nivel del mentón. ¿Cómo describiríamos estas lesiones? Observamos algunas pápulas y observamos por aquí también unas pústulas eritematosas, las cuales se localizan principalmente a nivel del mentón. Continuando con la indagación en la historia clínica del paciente, pudimos ver que el paciente venía utilizando corticoides tópicos, asociándolo nuevamente con un cuadro de una dermatitis periorificial. Se inició un tratamiento bastante similar, un tratamiento de primera línea, y podemos observar aquí que tiene una mejoría en las lesiones. Es importante evitar el rasurado, se prefiere utilizar una máquina porque puede también ser una dermatitis de contacto. Ahora, veamos este caso. Es una paciente femenina de 12 años de edad, con evolución de 1 año de lesiones en el rostro, que se han incrementado en número. Ha utilizado antimicóticos tópicos y orales. Claro, un poco. Podemos observar aquí es una paciente femenina, 12 años, con evolución de 1 año de lesiones en el rostro que se han ido incrementando, tanto en número, ha utilizado, es importante ver esto, antimicóticos tópicos y orales, además de cremas con corticoides. La madre de la paciente está angustiada porque en la escuela le están haciendo bullying. Bueno, este sí es un cuadro bastante típico, pueden ver cómo afecta la piel peribucal
y también la piel perinasal. Además que aquí está afectando la piel del mentón. ¿Qué es importante en la historia clínica? Vemos el uso de antimicóticos, vemos el uso de cremas con corticoides, un año la paciente que viene con estas molestias. ¿Y qué es lo que observamos? Además de la presencia de estas pápulas y pústulas, vemos estas costras. Si ustedes ven aquí a nivel peribucal y a nivel perinasal se observa una costra melicérica, una costra media amarillenta. Hablamos de que ya es una piel que se ha sobreinfectado con bacterias. Además de estas pápulas, igual se observa esta leve costrita amarillenta que recubre las pápulas a nivel del mentón. Entonces, la historia clínica, como vemos, es clave para llegar a un diagnóstico. Es importante ver, y aquí pueden ver la mejoría del cuadro. Cuando se inicia doxiciclina en una dosis de 50 miligramos, y era una paciente de 12 años, se lo utiliza por 4 semanas. Se suspende los corticoides y los antimicóticos, se da una crema con calamina y vemos que la mejoría es sustancial. Vemos esta mejoría súper importante que tiene la paciente y que no ha dejado ningún tipo de recidiva en la piel, lo cual igual es muy, muy importante. Ahora, igual aquí es importante tratar la infección, ¿cierto? Ver siempre que vemos estas costritas amarillentas, considerar que hay algún tipo de sobreinfección sobre otra lesión previa. Ahora, observemos este cuadro clínico de aquí. Este paciente masculino de 21 años con una evolución de 3 años, caracterizada por descamación, eritema en el área peribucal. Ha estado en tratamiento con infectología, medicina interna, alergología, inmunología. Utiliza clorhexidina para la limpieza de esta área 3 veces al día y usa también un antibiótico tópico. Ha usado varios antibióticos orales por largos periodos sin mejoría. ¿Qué es lo que más llegamos a observar en este cuadro? Primero, a nivel bucal se observa que hay resequedad y esta descamación fina peribucal que ya ha ido dejando ciertas manchitas. Si ustedes se fijan que alrededor de la boca, especialmente en el labio inferior, se observa estas áreas con cambios de la coloración en la piel. O sea, existen ya ciertas manchas, ya es un trastorno bastante crónico que afecta tanto a la región bucal como peribucal, tanto en la parte del labio superior como en el labio inferior. Esta es una dermatitis de contacto irritativa, más bien, relacionada con el uso de la clorhexidina. Lo que se realizó fue un sustituto de jabón, la crema regeneradora con calamina, crema hidratante a base de ceramidas, suspender esta limpieza con clorhexidina y se utilizó un antibiótico más loratadina 2 veces al día por 3 días. Es importante siempre aquí, les vamos recalcando el hecho de cambiar el jabón, el hecho de cambiar la crema hidratante, buscar cuáles son los desencadenantes, porque esa es la clave de todo lo que va a ser el manejo. Entonces, tanto dar un tratamiento médico y siempre recordar eso, cambiar los jabones que van a utilizar, ver qué cremas están utilizando en el rostro o en el lugar donde hay alguna afectación, porque pueden ser la clave del tratamiento. Imaginen este caso, venía tratándose en infectología, medicina interna, múltiples antibióticos orales, y no llegaban a dar con la causa, ¿sí? Entonces, eso siempre es importante a tomar en cuenta. Aquí tenemos otro caso, igual bastante interesante, que es un paciente masculino de 14 años con una evolución de 1 año, caracterizada por descamación, eritema en el área peribucal. Él niega que se lame los labios y ha utilizado vaselina y varios hidratantes sin llegar a tener una mejoría clínica. ¿Qué podemos observar? Áreas descamativas, áreas con cambios de coloración a nivel peribucal y cierta resequedad a nivel de los labios, ¿sí? Este es un cuadro clínico típico. Cuando ustedes observan esta imagen, siempre deben considerar, así les digan que el paciente no se lame los labios, en una dermatitis denominada de quien se lame los labios, dermatitis del lamedor, o dermatitis de tipo lip stick, porque ocurre justo alrededor de la piel peribucal y ocurre por la saliva que irrita y reseca esta zona de la piel.
qué fue lo que se recomendó para el paciente, un sustituto de jabón, de igual manera una crema regeneradora con calamina, crema hidratante a base de ceramidas para generar una reconstitución de esa piel que viene siendo afectada ya por todo este tiempo, ¿sí? El uso de un corticoide más loratadina para disminuir la inflamación, disminuir el eritema, pero como vemos, el corticoide no se da más allá de 3 días. Una vez se consigue la mejoría clínica, se suspende el uso de corticoides. Si es que ya se viene usando el corticoide por mucho tiempo, hacer un desescalonamiento, ir disminuyendo el número de aplicaciones previo a la retirada de los corticoides. Se prefiere, especialmente en corticoides de actividad un poquito más fuerte, a media, como ya es la betametasona, ir haciendo un desescalonamiento en los corticoides. Y la clave en este tipo de dermatitis, que es evitar lamer los labios, ¿sí? La clínica es característica, tienen que llevarse esta imagen, porque se ve como la piel peribucal se empieza a volver descamativa, irritativa, con cambios de coloración. Aquí tenemos otro caso, un caso ya diferente. Se trata de una paciente femenina de 1 año y medio de edad que acude por esta lesión en dorso nasal. No realizaron un tratamiento previo los padres y a nivel de pediatría indicaron que no era necesario tratar. Entonces vemos esta lesión, se puede definir como una neoformación, una placa, más bien morada, que se ubica a nivel del dorso nasal. Vemos que el tamaño que tiene es bastante importante para decidir o no el tratamiento. Cuando estas lesiones tienen más de 1 centímetro, se recomienda dar un tratamiento, ¿sí? Cuando las lesiones tienen menos de 1 centímetro, se puede esperar a que la lesión vaya recidivando. Aún así, los cambios en este tipo de neoformaciones vasculares en los niños, cuando tiene un crecimiento rápido, igual es recomendable más bien hacer una evaluación mucho más profunda de los niños, ¿sí? Pero en este caso, tenemos la lesión aquí, vemos que se interconsulta cardiología para decidir si es que puede utilizar propanolol. El propanolol es clave para disminuir el tamaño de estas lesiones vasculares en los niños. Se puede utilizar de 1 a 3 miligramos kilogramo día, como vemos, previo aprobación de cardiología. Una vez que cardiología aprueba el uso de propanolol, se lo puede utilizar. En caso de lesiones pequeñas, se puede de igual manera utilizar timolol al 0,1% mañana y noche para buscar disminuir el tamaño. Pero cuando ya tienen más de 1 centímetro, como la lesión que vemos aquí, el tratamiento sistémico es el más recomendado. El propanolol de 1 a 3 miligramos, con un control estricto mensual, nos permite ver la mejoría que llega a tener. El propanolol en sí es la terapia más recomendable en lesiones grandes. En lesiones pequeñas se puede utilizar timolol al 0,1%. Bueno, eso sería todo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí en la clase y si tienen cualquier pregunta o duda que quieran realizar, para poder escucharles. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Bien, egreso. Una imagen que quería a lo mejor ver si la podían compartir y a lo mejor darme su criterio al respecto de un paciente. Claro, claro que sí. ¿Cómo hacemos? A lo Le mejor quito esta parte, ¿no? no sé si a lo mejor la comparto, o la puedo compartir por aquí. Sí, claro. Mírale si le puedes presentar. Verás, voy a quitar yo aquí para que nos puedas compartir la imagen. Ese es el celular, no sé si se puede hacer. No le puedo subir. ¿Y si se la comparto al grupo tal vez? Sí, sí, también. Ahí no estoy enviando.
viene a pasar el grupo, ¿no? Ya. Tal vez alguien que esté en el grupo que nos pueda ayudar a compartir. Porque yo no estoy en el grupo. Ya, doctor, yo le voy a compartir a su WhatsApp. Ya, listo. Doc, una consulta. Sí, claro. A la nanita le podemos poner betametasona también. Le podemos aplicar en esa zona betametasona. Sí, sí, se puede utilizar betametasona, aunque igual sí, la disminución de los vasitos sanguíneos se va a lograr solo con algún producto como propanolol o timolol, más que con la betametasona. La betametasona en algunos casos puede ayudar a disminuir el crecimiento, pero va a depender mucho de la lesión sobre la que hablemos. Si ya es una malformación vascular, las lesiones van a tener un crecimiento bastante acelerado y ya va a requerir de otro tipo de manejos. Pero en casos donde las lesiones son pequeñas, se puede combinar timolol con betametasona para prevenir un poco el crecimiento de la lesión. Pero si ya hay un crecimiento, ahí sí ya no va a ser de mucha utilidad. Exacto, sí. Eso también estaba pensando, combinar las dos para evitar la inflamación excesiva. Sí, sí, sí. En lesiones pequeñas puede ayudar bastante. Recordamos que ya cuando son lesiones de más de 1 centímetro, se prefiere el tratamiento por vía oral. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Gracias también. A ver, déjenme, voy a compartir la pantalla para poder observar la imagen. ¿Logran ver todos la imagen ahí? Sí, sí la veo. Ya, entonces lo que podemos observar es que a nivel de la ceja izquierda hay un área que puede ser una placa o un parche. ¿Qué dirías tú? ¿Es muy sobrelevada o más bien está aplanada en la piel? Doc, es una lesión que tipo postra está elevada. Ya. Entonces sí, puede ser una dermatitis seborreica por la localización, ¿sí? Lo que también me alarma un poco es el hecho de que no tiene casi pelos. Tiene casi una madarosis a nivel de la piel de la ceja. El paciente te ha comentado por qué, tal vez ha ido perdiendo pelo o es reciente. Bueno, es un paciente de la tercera edad ya. Este paciente llegó a la consulta en realidad hace unos 3 meses con una pequeña casita así en la nivel de la ceja. Ujú. Pero de ahí no fue más a consulta y hace una semana me pidió que le hiciera la referencia porque saben pedir eso directamente a un dermatólogo. Entonces le vi la lesión, pero a mí me impresionó que era una lesión seborreica porque de hecho si vemos la otra imagen a nivel del cuero cabelludo se ve también como que un poquito sombreado, blanquinoso ahí, no sé si observamos tal vez a nivel de la otra imagen. Ya, permíteme, vamos a abrir. Ah, bueno, aquí sí se ve más. De la frente, a nivel Sí, del cuero. Entonces, me impresiona que es una dermatitis seborreica, pero sí, por eso le compré sí, sí, más sí. para. Exacto, es una muy buena imagen. Si lo observamos aquí, vemos estas áreas justo descamativas, blanquecinas, alrededor de áreas seborreicas, en este caso las cejas, la piel de cuero cabelludo. Aquí en los pliegues nasogenianos no tenía un poco de escamación o estaba un poquito más inflamado, rojito. Estaba poniendo esta penita rojo por esa zona también, penita. No tenía escamas, pero sí tenía un poquito rojo. Ya. Y el paciente tenía picazón, prurito. Sí, le pica mucho la lesión. Ya. Entonces, sí, en esos casos se puede combinar, por ejemplo, un tratamiento a base de azoles, como vimos, un ketoconazol en crema al 2% para que se aplique mañana y noche,
y combinar con algún corticoide muy suave, como puede ser la Desonida en crema, en todas las áreas seborreicas, por 3 a 5 días. Y con eso ya tendríamos un tratamiento de esta dermatitis seborreica. Si hay afectación en cuero cabelludo o es muy extensa, también recomendar un shampoo a base de ketoconazol. Por ejemplo, en él, igual como veíamos, ya es un paciente adulto mayor. Utilizar un shampoo que tenga ácido salicílico puede irritar y puede picar un poquito. Entonces, eso es interesante, usar en pacientes adultos mayores un shampoo solo a base de ketoconazol en este caso, si es que hay descamación. Y a nivel de las cejas, sí, utilizar una crema en este caso a base de ketoconazol y un corticoide suave como puede ser la Desonida. Sí, exactamente, es justo aparenta mucho una dermatitis seborreica. Típica, como podemos ver, un paciente adulto mayor, un paciente con descamación en cejas, algo de descamación interciliar y la descamación típica del cuero cabelludo. Sí, sí, súper bien. Excelente, doctor. Muy agradecido. Claro, con gusto. Igual, chévere, igual para que todos podamos aprender un poco ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga? Doc, una consultita más. Sí, claro. Para la psoriasis, en el cuero cabelludo, un tratamiento para ese caso. Sí, sí, esa es una muy buena pregunta. La psoriasis y la dermatitis seborreica del cuero cabelludo se parecen bastante. Entonces, un paciente con dermatitis seborreica que no mejore, por ejemplo, o por ahí que el paciente se queja de mucha picazón, o cuando el momento en el que estamos viendo cómo cae la costra es esta descamación, más bien como decimos en vela, ¿no? Cómo se empieza a desprender la piel en una placa psoriásica, nos puede hacer pensar. Otro dato importante en la psoriasis es que se habla de una corona psoriásica. ¿Qué quiere decir? Permítanme, les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar una imagen. A ver, aquí esta imagen para que puedan observar. En la psoriasis de la piel del cuero cabelludo, tiende a ser bastante común que, imaginémonos aquí, no sé si logran ver cómo les marco esta parte. Aquí marcamos una línea. Lo que está dentro del cuero cabelludo como tal, de la piel del cuero cabelludo, va más para dermatitis seborreica, o sea, para caspa. Pero si ya pasa esa línea imaginaria, como que tuviéramos una corona al nivel donde se acaba el pelo y va por debajo de esa zona de la piel, pensamos más en una psoriasis. Ahora, los tratamientos que hay para la psoriasis se puede utilizar en el cuero cabelludo clobetasol como un corticoide más potente, porque las placas de la psoriasis son placas mucho más anchas, entonces necesitamos de un corticoide que pueda penetrar dentro de todas estas escamas para mejorar en sí la psoriasis. Entonces, el clobetasol hay en loción capilar, que es una muy buena opción para tratar placas gruesas de psoriasis. O también hay productos a base de mometasona con análogos de la vitamina D, como es el Cutanib, es una marca, que puede ayudar a que mejore el ingreso del producto y con esto se absorba mejor los productos que queramos usar en la psoriasis. Ahora, la psoriasis también tiende a ser mucho más generalizada, entonces no dejemos de ver áreas de psoriasis, espalda, glúteos, rodillas, codos, para que no se nos vaya una psoriasis. Y también siempre observemos cambios en las uñas. Cuando hay psoriasis que afectan exclusivamente las uñas, ¿qué vamos a ver? Pequeños pitting unguiales, pequeños punteados en las uñas, manchas en aceite que se denominan, o sea, cualquier cambio que veamos en las uñas en un paciente con psoriasis, remitámoslo donde el médico reumatólogo,
para que vean si no hay algún tipo de artritis psoriásica. El riesgo de artritis psoriásica aumenta cuando hay afectación en la uña. Entonces, así se limita exclusivamente al cuero cabelludo. Si hay afectación en uña, hay un mayor riesgo de que haga luego el paciente una artritis psoriásica, ¿sí? Como para que se puedan llevar. Pero como tratamiento, corticoides, análogos de la vitamina D, inhibidores de la calcineurina, ayudan mucho en la psoriasis también. Doc, ¿y en el herpes zóster? Ya, en el herpes como tal, tenemos que recordar las fases del herpes, ¿cierto? Cuando estamos en un herpes zóster, sabemos que va a afectar algún tipo de dermatoma en la piel, y en este caso la clave es instaurar un tratamiento rápido. Los primeros, como sabemos, los primeros 3 días son claves y el tratamiento debe ser obligatoriamente sistémico. No se debe dar tratamiento por vía oral, perdón, por vía tópica. El aciclovir tópico no funciona en el herpes zóster. En sí, en ningún tipo de herpes. Se prefiere siempre el uso de aciclovir por vía sistémica. La clave es la siguiente. El paciente empieza a iniciar con lesiones en los primeros 3 días, se supone, pero ni bien nosotros le vemos al paciente, vemos que hay una afectación en un dermatoma, iniciamos tratamiento. El tratamiento del herpes zóster es aciclovir de 750 miligramos 6 veces al día, ¿sí? Por 7 días. Una vez el paciente completa ese esquema, evaluamos si hay una neuralgia posherpética, que es ese dolor crónico que tiende a dejar el daño en los nervios que produce el herpes zóster. Entonces, si un paciente viene a nosotros con un herpes zóster ya de 1 mes y todavía le duele, es muy común. El dolor puede durar a veces hasta 1 o 2 años, o hay gente que ya por la sensación que tiene, él considera que siempre le duele, ¿sí? Entonces, la clave ahí es manejar con terapias inmunomoduladoras, como puede ser la pregabalina, como puede ser también el uso de infiltraciones, a veces se utiliza corticoides, se utiliza bicarbonato, y algunos inmunomoduladores con los que ya podemos tratar con terapia del dolor en este caso, o todo lo que es ya el manejo del dolor lo suele hacer anestesiología. Pero reconocerlo es súper importante para poder derivar al área que más necesita el paciente. Esto un poquito con el herpes. Eso, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna otra pregunta que deseen hablar? Doctor, buenas No, noches. muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. ¿El propanolol por cuánto tiempo se podría dar? Como vimos, podemos hacer esquemas desde 1 hasta 3 meses. Va a depender un poquito la mejoría clínica que vaya teniendo el paciente. Gracias. Ya. Casos de, bueno, aquí nos hacen una pregunta. ¿Cuándo se sospecharía de un caso de enfermedad de Hansen o como llamamos lepra? En sí, la lepra, sabemos que es un tipo de micobacteria que tiende a generar lesiones que se clasifican en grupos. En primer lugar, una lepra tuberculoide, en la cual vamos a observar pequeños parches, pequeñas pápulas, manchitas diseminadas en el cuerpo, que la característica es que son, imaginémonos, una mácula es una mancha hipocrómica que no tiene sensación de dolor. Entonces, hacemos una prueba de dolor, le hacemos con algún tipo de aguja en donde está la lesión, y si el paciente no tiene dolor, sospechamos de una enfermedad de Hansen. Si es que ya sospechamos de una enfermedad de Hansen, tenemos que hacer todo lo que es el reporte epidemiológico, CIVI alerta, y enviarlo al centro de salud o nosotros mismos si nos vamos a quedar para realizar PCR de las lesiones y realizar también el estudio histológico. Por lo tanto, hay que hacer una biopsia de las lesiones
y con esta biopsia determinar con una prueba, con un estudio específico que se llama FITE-FARACO, que es la tinción que determina las micobacterias de la lepra, ¿sí? Entonces, las lesiones clínicas en la lepra son muy variables. Van a haber lesiones clínicas que van de fases tuberculoides, donde solo vemos pequeños parches, pequeñas manchitas. Allá formar literalmente tumores, grandes tumores, y todas las afectaciones que deja la lepra, como úlceras, lesiones de encilla de montar a nivel de la nariz, alopecias y todas las alteraciones que hay en la lepra. Entonces, primero el estudio epidemiológico, tomando en cuenta dónde vive el paciente, en qué ambiente vive el paciente, cuál es su posición socioeconómica, porque la lepra es una enfermedad que sí existe en el Ecuador, pero está asociada con factores socioeconómicos bajos. Entonces, eso tomar en cuenta en la lepra. Si es un tema igual bastante extenso, como para hablar de todos los tipos de lepra que hay, que se van presentando en la piel. Eso, chicos. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias a todos por haber estado aquí en la clase y nada, les agradezco por todo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y a todos los que han estado presentes en la clase de hoy, una feliz noche y hasta el próximo jueves, que tendremos otro de los temas propuestos por el diplomado, ¿sí? Gracias. Gracias.